Buenas a todos, soy Pablo Veloso y hay algo que siempre me preguntan, que es el tema de la no dualidad. Ayer me encontraba con una alumna que me preguntaba justamente esto. Me decía que, dice, no entiendo eso de que tú no existes. ¿Cómo puede ser que tú no existas si yo te veo? Te estoy saludando ahora mismo, me estoy encontrando contigo, ¿cómo que no existes? En realidad no se trata de que no exista lo que se está viendo. Cuando se dice no existir, se habla más que nada de ser irreal. Cuando se dice que algo es irreal, se dice que no tiene consistencia simplemente. Entonces decimos que los sustantivos son irreales. Los sustantivos no son algo concreto. Yo daba el ejemplo el otro día de la rojez, ¿no? La rojez. El rojo, decía. Por ejemplo, alguien puede decirme dónde está el color rojo y normalmente podemos decir, bueno, esta, no sé, planta roja, esta mesa roja, esta silla roja, pero no el color rojo en sí. Nadie vio nunca el color rojo. Entonces, se trata de que los sustantivos son una manera de hablar, simplemente. No existe tal cosa como los objetos. Existen simplemente los movimientos. Yo había dado el ejemplo de que si yo tengo una mesa, la mesa está siendo mesa ahora mismo, pero si esa mesa con un hacha la rompemos y la convertimos en acerrín, y ese acerrín lo comprimimos y hacemos otra cosa con ella, bueno, eso se convertirá en otro objeto. Entonces, ¿dónde quedó la mesa? La mesa fue durante el tiempo que fue mesa. Entonces, todos los objetos, podríamos decir, simplemente están siendo, no son. Entonces, por ejemplo, yo en este momento, Pablo Veloso, soy, o estoy siendo, mejor dicho, porque si yo ahora muero y me convierto en alimento para los gusanos, dejo de ser lo que era y estoy siendo otra cosa. Entonces, nunca somos algo en sí, sino que somos un estar siendo. Por eso el ser humano es, todo lo que existe, mejor dicho, es un devenir, es un convertirse en, es un transformarse en. No hay nada fijo, no hay sustantivos. Entonces, esta alumna que me encontraba y me preguntaba cómo podía ser que yo no existiera, si ella me estaba viendo, lo que ella estaba viendo es una transición, un momento en el tiempo. Ella estaba viendo un Pablo que ella lo ve como profesor, porque es mi alumna, o hasta como amigo, pero cuando llego a casa y me encuentro con mi hijo, soy padre. ¿Y dónde quedó el Pablo profesor? Es decir, los sustantivos no son algo fijo, son algo que están en movimiento, algo que va cambiando. Entonces, el color rojo como sustantivo, o el verde o el azul, no existen. Me decía un oyente, dice, bueno, pero se puede medir, por ejemplo, el espectro ultravioleta e infrarrojo. ¿Cómo puede ser? Si se puede medir, está ahí. Lo que se mide es quizá la longitud de onda, por ejemplo, de la luz blanca o de la que fuera, del espectro de la luz, pero siempre de algo. Ese algo no es fijo. La luz no es algo fijo, es energía que seguramente cuando está sometida a ciertas circunstancias deja de ser luz y se convierte en otra cosa. De la misma manera que cualquier condición de la naturaleza es una cosa hasta que está sometida a otras variables que la convierten en otra cosa diferente, derivada de la misma, pero diferente. Entonces, esa cualidad ultravioleta o infrarroja, esa capacidad de medir la rojez de las cosas que decía este oyente, es una capacidad transitoria, es una capacidad atribuida a un objeto que cambia en sí. Claro que se puede medir de manera abstracta la rojez. Por ejemplo, yo puedo agarrar y tomar una medida del amor que hay en este lugar, por ejemplo, o de la paz que se respira en este sitio. Y puedo decir, bueno, aquí hay un nivel de paz de 7.2, por ejemplo. Pero simplemente estoy midiendo
la paz de este lugar, de un objeto. Y este lugar mañana cambia y se convierte en un desierto, se convierte en un centro comercial. Por lo tanto, lo que estoy midiendo es una condición temporaria, una condición temporal, un atributo de, de algo que está en movimiento. Por lo tanto, no hay nada fijo, eso es lo que quiero decir. Cuando decimos que no existe el color rojo, decimos que lo que hay es un movimiento continuo de las cosas, nunca una fijeza. Entonces, hemos aprendido a atribuir sustantivos a las cosas para poder comunicarnos más fácil, para no confundirnos. Si yo le digo a alguien, ¿dónde queda la calle tal? ¿No? O la calle, no sé, la ancha calle. Bueno, la anchura no es algo, esa cualidad sobre un objeto, la calle, no es algo fijo. La anchura de la avenida tal. La avenida es algo que está en continua transformación. Lo que quiero decir es que todo es movimiento, no hay nada fijo. Entonces, ¿dónde ponemos los límites? ¿Cuándo esto, hasta cuándo esto va a ser un monte simplemente y cuándo se va a empezar a convertir en un centro comercial? ¿Cuándo? Cuando vienen las cuadrillas de trabajo, cuando se ponen los cimientos, cuando se edifica la primera cosa, cuando se firma el contrato. ¿Cuándo una cosa deja de ser una cosa y se convierte en otra? La respuesta es cuando uno quiere. Es decir, yo puedo definir que esto sea otra cosa en el momento que a mí se me ocurra. Es decir, no tengo un parámetro fijo, lo decido yo. Eso me muestra que no existen las cosas más que en mi propia convención. No existen ni las cosas ni los adjetivos que se le atribuyen a las cosas, como la rojez. La rojez no es tal porque se le atribuye a un objeto que es totalmente arbitrario. Yo decido que algo es algo desde que a mí se me ocurre hasta que a mí se me deja de ocurrir, simplemente. Entonces, por eso digo, no es que las cosas no existan, existen convencionalmente, existen en nuestros parámetros, en nuestra convención, en nuestra manera de verlo simplemente, para pensarlo.